Muy buenas, ¿qué tal están, hermanos? Dios les bendiga, mi nombre es Gabriel y hoy les traigo una nueva reflexión de la palabra de Dios. Hace algunas semanas reflexionamos sobre parte de la naturaleza divina y unos días atrás reflexionamos sobre la idolatría y llegamos a la conclusión que muchos crean un Dios mental, uno que su propia mente proyecta. Bien, hoy seguiremos reflexionando sobre otras características de la personalidad de Dios que tal vez nos ayuden no solo a seguir conociendo su carácter, sino a llegar a algunas conclusiones sobre cómo comportarnos en sintonía con su voluntad. Cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta de que Dios es muy diferente a lo que solemos imaginar. No es un Dios que cambia, que se adapta o que evoluciona con el tiempo. Él mismo dijo, yo soy el que soy. Eso significa que Dios es perfecto tal como es, completo, sin limitaciones en su naturaleza. Y conocer quién es Dios realmente cambia cómo vemos la vida, cómo vemos el pecado y cómo tomamos nuestras decisiones. Uno de los atributos que más resalta en las Escrituras es su santidad. En Isaías capítulo 6 dice que los serafines exclaman santo, santo, santo. Cuando Isaías tuvo esa visión, lo primero que hizo fue reconocerse pecador, pero no porque alguien lo acusara, sino porque estar delante de un Dios santo hace que veamos las cosas como realmente son. Algo similar le pasó a Pablo cuando escribió que por la ley conoció el pecado, en Romanos capítulo 7, versículo 7. Es decir, la santidad de Dios abre nuestros ojos. Pero lo hermoso es que, aunque Dios es santo, también quiso que pecadores como nosotros pudiéramos tener comunión con Él. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a Jesucristo. Jesús dio su vida para limpiarnos del pecado y acercarnos a Dios. Ese es el mayor regalo que hemos recibido. Algo también que vemos en la Biblia es que Dios es soberano, pero al mismo tiempo nos dio libre albedrío. Es decir, Él gobierna sobre todo, pero sin quitarnos a nosotros la responsabilidad por nuestras decisiones. Desde el principio, Dios nos dio la capacidad de elegir, y eso explica por qué hay mal en el mundo. No porque Dios lo produzca, sino porque el ser humano lo elige. Sin embargo, Dios sigue llevando adelante su plan, incluso encima de nuestros errores. Y algo que estas cosas me hacen a mí pensar y reflexionar es que Dios no está obligado hacia nosotros. Lo que promete, lo promete porque quiere prometerlo, no porque deba. Y lo que advierte, lo advierte porque sabe lo que viene. Sus advertencias no son suposiciones. Vienen de un Dios que lo sabe absolutamente todo. A mí eso me hace tomar mucho más en serio lo que leo en la palabra de Dios. Cuando entendemos quién es Dios, nuestra forma de vivir empieza a cambiar. Si Dios es santo, entonces no podemos tratar el pecado como algo sin importancia. Si Dios es justo, entonces no podemos justificar lo que hacemos mal. Si Dios es soberano, entonces no tenemos que vivir viviendo con ansiedad, aunque algunas veces caigamos en ese error. Si Dios es amor, entonces podemos acercarnos a Él sin miedo. Todo esto se ve reflejado en ejemplos sencillos en la Biblia. Por ejemplo, Moisés ante la zarza ardiente. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardía sin consumirse, Dios le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Moisés no había hecho nada malo en ese momento. Simplemente estaba curioso. Pero cuando Dios se reveló, Moisés entendió que no podía acercarse a la presencia divina de cualquier manera. Reconoció la santidad de Dios y cambió su postura. Cuando entendemos quién es Dios, cambia nuestra actitud. No nos acercamos confiados en nosotros mismos, sino con reverencia, con humildad, con sinceridad. David quería llevar el arca a Jerusalén. Su intención era buena, pero lo hizo a su manera, no a la manera que Dios le había ordenado. Y cuando Usa tocó el arca y murió, David tuvo temor.
Ese episodio le mostró que las buenas intenciones jamás reemplazan la obediencia. Después de esto, David corrigió lo que había hecho mal y transportó el arca como Dios había mandado desde el principio. Es decir, no basta con tener el deseo de agradar a Dios. Debemos hacerlo a su manera, no a la nuestra. La santidad de Dios nos llama a obedecer, incluso cuando pensamos que nuestros planes son mejores. En estos ejemplos vemos algo en común. Cuando las personas se encontraron con la realidad de quién es Dios, sus decisiones cambiaron. Y lo mismo puede pasar con nosotros hoy. Y todo esto también se traduce para nosotros en cosas muy prácticas. Elegir lo correcto cuando nadie nos mira. Tomarnos en serio la obediencia. Evitar justificar pecados pequeños. Perdonar, aunque cueste. Y confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Mientras más conocemos a Dios, más claras se vuelven nuestras decisiones. Mientras más contemplamos su santidad, más odiamos a aquello que nos aleja de Él. Mientras más entendemos su soberanía, más descansamos en su plan perfecto. Y mientras más recordamos su gracia en Cristo, más queremos acercarnos al Señor. Después de pensar en todo esto, me doy cuenta de que la mejor respuesta que podemos tener es simplemente decirle a Dios: Señor, quiero vivir conforme a tu voluntad. No porque alguien nos obligue, sino porque entendemos quién es Él. No porque tengamos que demostrar algo, sino porque es nuestro privilegio vivir para Él. No porque seamos perfectos, sino porque el Dios perfecto nos invita a caminar con Él. Hermanos, hasta aquí la reflexión de hoy. Los animo a que dejemos el pecado, a que vivamos en la luz, a que confiemos en su soberanía, a que tomemos en serio su palabra. Que cada día podamos conocer un poco más al Dios Santo, justo y soberano, que nos amó primero. Que su santidad nos guíe a obedecer, que su amor nos impulse a seguir y que su voluntad sea nuestro camino. Les mando un abrazo grande de Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos.